antes de dar como inicio y que Raúl empiece pues a la presentación de los invitados de esta tarde, quiero contarles que RAIS Colombia somos una red, para los que de pronto no nos conocen, somos una red americana de intervención en sufrimiento social. O sea, aquí en Colombia somos 16 organizaciones que las componen y a su vez nosotros también hacemos parte de RAIS Latinoamérica, que es la red que agrupa a todas las redes países que trabajan también intervención en sufrimiento social. Y la red de Latinoamérica está compuesta por 11 países. O sea, más o menos podríamos estar hablando que son muchas las organizaciones que trabajamos en este tema. También para aclararles un poco, nosotros no solamente trabajamos el tema del consumo de drogas, sino que trabajamos todos los diferentes temas que de alguna manera implican sufrimiento social. Entonces, con esto ya le doy paso a Raúl para no quitarle tiempo a los invitados, quienes nos tienen cosas muy importantes que contarnos, nos van a compartir sus experiencias que les han dado resultados en los diferentes países en donde están y que quiere compartirla, aportar un poco también a la labor que de pronto de alguno de ustedes haga día a día. Y también, pues este es un espacio para que al final podamos hacer las preguntas, o sea, las preguntas que ustedes tengan frente al tema. Nosotros tenemos dentro de este conversatorio, hemos creado un espacio abierto a las preguntas. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, Victoria. Bueno, Victoria hace parte de la Junta Directiva Colegiada, que está al frente de Corporación Caminos, Fundación Procrear y Corporación Vivienda. Tenemos el agrado de presentar nuestro primer conversatorio. Vamos a tener un ciclo de 13 conversatorios, ya lo expresó Victoria. La mecánica con la que vamos a trabajar este conversatorio van a ser 3 presentaciones, cada una de ellas de 15 minutos, todas sobre el mismo tema, pero desde diferentes lugares. Vamos a presentar a cada uno de invitados. El primero de ellos va a ser Josep Rovira. Pues Josep Rovira vive en Barcelona, trabaja con ABD y su tema de interés siempre ha sido el tema de reducción de riesgos y daños. Desde ese lugar vamos a abordar lo que en la temática de hoy de reducción de riesgos y daños vamos a plantear, que es el tema de habitante de calle. Consumo de sustancias para el tema de reducción de riesgos y daños con personas habitantes de calle. La segunda persona que estará con nosotros es Marcela Tovar. Marcela Tovar está en Bogotá, en Colombia, ha trabajado también con el tema de habitante de calle y siempre ha estado vinculada a el tema de reducción de riesgos y daños. Este ciclo de presentaciones en este conversatorio que les proponemos será cerrado por Michelle Cerón, que trabaja con Corporación Vivienda, que es la coordinadora del programa de reducción de riesgos y daños en Cali. Trabajamos con personas que se inyectan drogas y buena parte de ellas son personas habitantes de calle. Hechas las presentaciones, cada una de 15 minutos, vamos a pedirles a cada uno de ustedes que por favor en el chat nos hagan sus preguntas. Estas preguntas van a ser recogidas por una persona, que es Juan Carlos Celis de Fundación Procrear, para organizarlas y posteriormente a las presentaciones, en la parte final, hacer preguntas que vayan dirigidas a cada una de las personas que harán las presentaciones. En ese sentido, lo que esperamos es que con esta presentación que haremos, garanticemos también el interés de ustedes por el tema de reducción de riesgos y daños, podamos asumir algunas inquietudes y podamos también ayudar a resolverlas. Una vez finalicemos las preguntas que ustedes hagan, cerrará la presentación Victoria haciendo anuncio de cuál es el tema que tocaremos en el próximo conversatorio, que será la semana entrante, el día 9, en este mismo horario. Entonces, voy a darle paso entonces a Josep Rovira Guardiola, que es el director del área de drogas de la Asociación
bienestar y desarrollo en Barcelona. Bienvenido, Josep. Le pedimos entonces a Miguel que abra tu micrófono y te damos la bienvenida para que comiences. Muchísimas gracias, Josep. Hola, buenas tardes o buenas noches desde Barcelona. Bueno, encantado de estar con vosotros. Ahora acá son las 12 de la noche, pero estoy despierto, o sea que estad tranquilos conmigo. Y, a ver, de manera breve, espero que se me oiga bien. Yo solo puedo compartir de manera breve algunos aspectos de reflexión y muy ligados también al momento actual que hemos vivido en relación a la pandemia de COVID y la necesidad de confinamiento de población habitante de calle, y en especial a lo que sería la población de consumo de drogas, que es la que nos ocupa a nosotros como organización de manera más directa. En Europa y en lo que es propiamente España, en una ciudad como Barcelona, las situaciones de desigualdad, de necesidades sociales están en aumento. Hay un incremento exponencial de lo que son aspectos de desigualdad y de precariedad. Eso viene de una crisis que venimos arrastrando desde el 2008, pero que se agravan ahora con la situación actual. Eso tiene un reflejo directo en lo que es el sinhogarismo, en personas sin techo que habitan en la calle y que en los últimos tiempos para nosotros van en aumento. La salud mental, pero vinculada también y de manera especial al tema del consumo de drogas, la problemática adictiva, igual que todo lo que son rupturas de vínculos familiares y lo que es el desempleo, la pérdida de ingresos, son causas correlacionadas con todo lo que sería la pérdida de vivienda y el quedarse en la calle. Y en el caso de lo que son los consumos de drogas en concreto, tenemos que tener en cuenta todos los aspectos de estigma que existen, de exclusión, de marginalidad y agravamiento de lo que son grupos de rechazo, ¿no? Esas pérdidas de vínculos, no solo sociales, sino económicos, formativos, residenciales, relacionales, y todo el tema que tiene que ver con las exclusiones propias que tiene esta población en relación a las redes de salud y sociales que deberían darles amparo. Esta situación y agravan la situación de la población de consumo de drogas y las deja en situación de difícil resolución. Y lo es porque también tenemos que tener en cuenta que mucha de la red social que apoya o que es vinculada a lo que es dar respuesta por medio de sus dispositivos y programas a la población drogodependiente, aquella que es consumidora y que no está dispuesta a realizar una abstinencia, pues difícilmente les da cabida en sus modelos de atención. Ese es uno de los elementos más paradigmáticos de lo que es el apoyo y la equidad en lo que serían los servicios sociales y de apoyo de salud para esta población. Nosotros lo que podemos decir, y para lo que es la ciudad de Barcelona, hay que tener en cuenta que ya vinculado al consumo de drogas hay unos determinantes sociales importantes de situación de pobreza que debemos destacar, que no son igual para otros ámbitos de la atención social o de salud y propiamente incluso de la salud mental. En el caso de las drogodependencias, ya lo que es toda la red de atención y tratamiento, más del 25%, alrededor del 25% se encuentra en situación de pobreza. Y cuando nos vamos a los recursos o dispositivos de reducción de daños, ese porcentaje aumenta hasta un 83%. Es decir, que la vinculación de pobreza con lo que es el consumo de drogas está relacionada de manera directa y además tenemos y sabemos bien que esos determinantes sociales de pobreza tienen una repercusión muy importante en todos los aspectos de salud de las personas y que son dos ámbitos que se correlacionan en lo que es generar una situación de dificultad para la persona. Es decir, a mayor problemática de salud, más dependencia de la persona, a mayor problemática social de las personas, pues la situación de riesgo y de pérdida de salud también aumenta. En la ciudad de Barcelona, cuando hablamos de red de tratamiento, ya el 14% de la población que atendemos en dispositivos comunitarios ambulatorios está en situación de calle.
Y si vamos a lo que serían los dispositivos de reducción de riesgos y daños, eso aumentaría un 40-45%. Nosotros, por ejemplo, en 2019, el año pasado, contabilizábamos ya en un servicio de los nuestros que llevábamos en la ciudad de Barcelona unas 600 personas que atendíamos en lo que son los dispositivos de consumo supervisado, tanto inyector como inhalado, que se encontraban en situación de calle. Lo que sucede en Barcelona es que hay todos los dispositivos que existen para respuesta a habitantes de calle, dan una cabida a unas 2.100 personas en lo que son diferentes dispositivos de albergue, por ejemplo, pero el consumo de drogas no está permitido. Lo que significa que esa población, en la cual muchas veces desde la entrada a la salida pueden estar 12 horas internados o en lo que es, albergados en estos dispositivos, no pueden realizar consumo. El sostenimiento, la adherencia a la posibilidad de mantener este recurso es difícil o imposible para ellos. Por eso, en ese caso, siempre terminan en la calle. Tenemos que tener presente que el 45% de la gente que se encuentra en situación de calle de Barcelona tiene una problemática adictiva, ya sea de alcohol o de drogas. El 28% creo que es de alcohol y el resto, el 18%, sería en relación a otras drogas. Es un número importante. No significa que la totalidad de la gente habitante de la calle es consumidora de drogas, pero es un número muy importante como para que no haya o existan modelos de atención que se adecúen a esa realidad, a esas necesidades. Si algo hemos ido aprendiendo es que los modelos que tratan a todo el mundo igual o que son pensados para todos no ofrecen una respuesta adecuada a las necesidades o particularidades de ciertos colectivos. Lo que sí que podemos decir es que en la intervención con habitantes de calle o la población que se encuentra en la calle son muy importantes algunas líneas de actuación claras, como es la intervención de proximidad, llevar la reducción de daños en la propia calle, hacer una sostenibilidad de vínculos, estar presentes. Y después, sobre todo, actuar de una manera coordinada en ámbitos de salud y social, porque es una disfunción que agrava el pronóstico de mejora de las personas. Y la otra es tener estructuras sociales de albergues que justamente faciliten accesibilidad y adherencia. Y para eso deben estar pensados de manera particular para estas poblaciones y después para ir trabajando modelos mucho más relacionados a la autonomía, como podrían ser pisos compartidos o el modelo de housing first. En Barcelona, como os he dicho, hay 2.100 personas acogidas en el albergue, pero más de 1.200 siguen en la situación de calle. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en estas últimas fechas que hemos pasado de confinamiento en Barcelona, es que además, cuando hablamos de personas sin techo, nos olvidamos o no podemos olvidarnos, diría, de todo el sinhogarismo, que es mucho más amplio que no pensar solo en aquellos que están en la calle, porque hay mucha gente que, y es un número que cuatriplica al que decimos personas que están en calle, que están en una situación de gran vulnerabilidad a encontrarse de manera repentina en la calle. Es decir, todo lo que sería o tendría que ver con viviendas sin protección o muy poco seguras y que, en definitiva, al final, en una situación de emergencia, nos termina la población en absoluto desamparo. Eso ha pasado, por ejemplo, en estas fechas, porque cuando empezó el tema de confinamiento y todo el tema de alarma social, Barcelona puso en marcha diferentes dispositivos para dar respuesta a la gente que estaba en calle. Lo que nos encontramos es que aún poniendo en marcha 800 plazas más para albergar población, siguieron habiendo en la contabilización de casos de personas en calle más de 1.200, porque la emergencia hizo que mucha de la población que en ese momento estaba en situación transitoria de dificultad, como podrían ser la gente que se alojaba en pensiones, al cerrar esas pensiones se encontraran en la calle. La situación, evidentemente, en calle se ha agravado de manera importante, entre otras cosas por las necesidades de acceso alimenticias, incluso porque comedores no dieron respuesta suficiente a lo que sería una demanda aún mayor a lo que sería normal y a lo que, además, en unas condiciones más dificultosas de respuesta, pues sucedieron en ese momento.
Podría decir que nosotros, yo creo que el motivo por el cual hoy estoy compartiendo en vosotros fue que esta situación nos ha permitido algo que veníamos pidiendo de hace muchísimos años, que hubieran dispositivos acondicionados a esta realidad de población de consumidores de drogas que tienen o presentan una problemática de adicción. Y gracias a estas circunstancias ha sido posible para nosotros abrir por fin un servicio, un dispositivo que reúna todas estas condiciones de atención en las cuales tenemos que partir una, que la gente que es exposible a las drogas no va a parar el consumo de manera repentina, que no lo puede hacer ni está en disposición de hacerlo, que hay que hacer una opción respetuosa de atención y que obedezca a las necesidades que tienen, que si queremos su adherencia lo que debemos poner es todos los dispositivos o recursos de reducción de daños anexados a estos programas. Y eso significa que nuestra experiencia en salas de consumo supervisado, tanto inhalado como inyector, todo el tema de distribución de heroína y lo que es un acceso express rápido a la metadona estén en este propio servicio. También, además, incorporando un programa de dispensación de alcohol, que para nosotros es pionero en la ciudad, es decir, nunca habíamos tenido un programa que dispensara alcohol a la población alcohólica, que justamente también entendiéramos que es una población que ya recibe suficiente estigma, que estigmas y violencias estructurales, psicosociales e individuales, y que todo servicio que quiera atender a esta población y dar respuesta debe estar libre de prejuicios y violencia. Y después también comprender que la marginalidad y la exclusión nos lleva a una situación de inadaptación social y que muchas veces comporta que estas personas a veces lleven o realicen conductas muy autodestructivas. Son poblaciones con una situación de aislamiento social, de pertenencias a grupos de rechazo, con largas trayectorias de consumo que presentan mucha comorbilidad de problemática de salud mental, de trastornos mentales que nadie ha atendido o difícilmente han podido mantener o sostener una continuidad de su atención, que sus condiciones médicas son crónicas, que muchas veces se encuentran en situaciones de enfermedad e ingresos en hospitalarios con incapacidad de poderles proveer de una convalecencia pertinente, con lo que eso significa una mala gestión y eficiencia de la red hospitalaria en la atención de estas poblaciones y que, en definitiva, lo que hay que pensar es que la reducción de daños debe llegar no solo en la calle, ahí donde están los habitantes de calle, sino en establecer las redes de apoyo o sistemas de acompañamiento para esa población. Yo lo que os puedo comentar es que los objetivos que nos planteamos sí que tenían que ver con el confinamiento, o el derecho de confinamiento de esta población, porque en realidad era para proteger la población, pero ¿por qué abandonábamos esta población en la calle? Dábamos recursos para aquellos habitantes, pero aquellos que no eran consumidores, y estos no, estos tenían que quedarse en la calle. Lo que pasa es que cuando ponemos en marcha esta propuesta, la primera cosa que nos dicen es confinamiento total, porque realmente la población no debe salir. Bueno, esta población debe y puede salir. Entre otras cosas porque hay unos elementos de necesidad vital en la persona, que es el sostener una adicción y no entrar en un síndrome abstinencial, en el cual nos conduciría a tenerlos 100% siempre en la calle. Es mejor un 90% confinados que no un 100% en la calle. Lo cierto es que después de 3 o 4 meses que llevamos trabajando con la población, son 70 personas albergadas, 45 hombres, 25 mujeres. Hemos respetado un número de mujeres siempre y tendiendo a la mayoría para no masculinizar el servicio. El elemento de género en cualquier establecimiento que trabaja aspectos de habitantes de calle es fundamental, además teniendo en cuenta que aunque sea un 15% las mujeres que están en la calle, son las más vulnerables y sobre todo porque entender que el 100% han recibido violencias sexuales y son las que están en mayor situación de riesgo. Entonces,
la perspectiva de modelo de género de atención, aunque sea desde un ámbito de atención mixta. No, no descarto que puedan haber modelos de atención a habitantes de calle exclusivos y expresos para mujeres, pero también lo que serían las violencias y lo que es la perspectiva de género se puede trabajar desde contextos mixtos, como mínimo este es nuestro propósito. Y después, lo que sí que es cierto es que hemos tenido en cuenta también todos los aspectos que tienen que ver con población LGTBI. Dando prioridad en el ingreso a mujeres, a población LGTBI y a poblaciones que tienen situaciones crónicas de salud para su atención en este espacio. Hemos dispuesto diferentes espacios, de hombres, de mujeres y evidentemente también un espacio COVID que con el tiempo no va a dejar de existir porque se convertirá en un espacio de atención a población convaleciente en salidas hospitalarias. Yo os aquí una referencia, en todo caso, tal vez por mi interés particular, a poner en marcha al programa de dispensación de alcohol. Fue una propuesta que vino al ayuntamiento y dijo, bueno, nosotros también tenemos toda la población de alcohol, no sé si podéis dar una respuesta desde un modelo de atención de reducción de daños en tema, básicamente, en nuestro caso, heroína, cocaína y metanfetamina, que es sobre todo la población que atendemos en algunos de nuestros dispositivos. Y evidentemente dijimos que sí, pero que lo haríamos desde un modelo de reducción de daños que era dispensando alcohol. Sabemos que estas experiencias existen, tenemos referencias, propiamente en Canadá o en Holanda. Yo os puedo decir que el funcionamiento de la persona es buenísimo. Es realmente una población que es la que más se ha adherido, la que más ha reducido sus consumos. Ten en cuenta que a un mes de evaluación del programa la reducción en unidades de bebida alcohólica es del 50-70%, aunque el 83% beba fuera, pero la reducción total es muy importante en consumo de alcohol. Evidentemente lo hacemos fraccionando los espacios mínimos de dispensación de unidad de bebida estándar en 1 hora para facilitar la metabolización. Podemos tomar alcoholemias a la mañana, a la primera hora, y ver cómo la gran mayoría ha metabolizado todo el alcohol y nos da un 0,0 en alcoholemia. Y además observar que el aumento de pensamientos y de estado de ánimo positivos es importante frente a los negativos en cuando entró o antes de entrar en los albergues. También el consumo de otras drogas, aunque no significativamente disminuye, pero sí que lo podemos observar en el consumo de lo que tiene que ver esta población de alcohol en cocaína, crack, cannabis y opiáceos. Existen motivaciones que se reducir especialmente, ¿cómo diría? No, motivaciones del consumo de alcohol se reducen de manera importante en aquellas que están relacionadas con el escapar de la realidad y la soledad. Y en todo caso, también lo que hay es un aumento de consumo asociados a unos aspectos de reducción de daños, en cómo beben. Es un aprendizaje del beber de una manera diferente y el 22% afirma que ha comenzado ya a hacer un cambio y está o piensa hacerlo aproximadamente un 16%. Perfecto. Joseph, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que es es una buena apertura para empezar a pensar cómo este tema en una población tan particular que tiene tantas dificultades en el sentido de que su nivel de vulnerabilidad se incrementa por los ámbitos donde el consumo se presenta y cuando se ha avanzado hacia situaciones de alto riesgo y se mezcla con situaciones como hepatitis B, hepatitis C, cuando hay inyección de por medio, cuando otros temas como tuberculosis también aparecen, igual que el VIH, pues se incrementan los niveles de dificultad y es ahí donde el tema de reducción de riesgos y daños cobra importancia y nos exige además no solamente el ser lo suficientemente creativos, sino también acompasar esto que se está proponiendo con asuntos que tienen que ver con el marco de políticas públicas. Las experiencias de referencia siempre serán útiles porque nos ayudan a pensar mejor este tipo de fenómenos que se presentan en nuestra sociedad y como bien dice Joseph, pues
se presenta en las diferentes latitudes. Barcelona no está exenta de este fenómeno de habitabilidad en calle o de personas que viven en calle, que regularmente hacen de este espacio su ambiente regular. Asociado al tema de consumo, por supuesto, que se incrementan, y temas como reducción de riesgos y daños se vuelven prioritarios. Ahora queremos darle la palabra a Marcela Tovar Tomás. Ella es filósofa, es la directora del Centro de Pensamiento y Acción para la Transición. Ha tenido experiencia directa también en el trabajo con personas habitantes de calle, y desde hace mucho tiempo el tema de reducción de riesgos y daños ha sido uno de sus temas favoritos. Bienvenida, Marcela. Te pedimos por favor entonces que nos ilustres, y les pido nuevamente a las personas que están asistiendo que sus preguntas las consignen en el chat para al final, después de que las 3 exposiciones terminen, podamos hacerlas conocer para que nuestros expositores y expositoras las atiendan. Bienvenida, Marcela, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a Raíz, a Raúl. Bueno, me siento muy honrada de estar en este espacio con personas como Joseph o como Michelle. Yo creo que Joseph ya pues dio una magnífica intervención sobre un tema como es la reducción de daños y de qué se trata. En un contexto muy específico como el contexto europeo, de todas maneras. Entonces es interesante. Yo voy a hablar sobre Bogotá, después va a hablar Michelle sobre Cali, que tenemos 3 lugares que están tan lejos y tan cerca en muchos aspectos, ¿no? Entonces, oyendo a Joseph, hay un montón de cosas que podemos compartir en común, que yo tal vez voy a retomar en lo que voy a decir, y algunas otras cosas que, digamos, son bastante diferentes, no solamente por la manera como abordamos las políticas, sino también pues por los contextos mismos o incluso pues un tema relacionado con el tamaño de la población que habita calle en ciudades como Bogotá. Lo primero que hay que decir es el lugar del consumo en la habitabilidad de calle en Bogotá, y yo me atrevería a decir que en Colombia. En ciudades europeas, el concepto, las representaciones que tienen las personas frente a la habitabilidad en calle o quienes habitan la calle, no necesariamente está ligada al consumo de drogas. Miramos los casos, por ejemplo, de lo que llamamos los sans-abri en Francia, con este problema, digamos, de habitacional que tiene Europa en algunas ciudades, y pues es un problema muy ligado a la falta de casa más que al tema del consumo. En Colombia y en Bogotá está, digamos, estrechamente ligado, y no por ello quiero decir que uno es causa del otro, ¿sí? Tendemos a plantear unas causalidades que, digamos, no están demostradas, sino simplemente tenemos 2 hechos, ¿no? Tenemos un hecho de personas que habitan la calle y que al mismo tiempo, pues tenemos un porcentaje muy alto de consumo de drogas, y muchas de ellas manifiestan que lo que los ha llevado a la calle ha sido el consumo de drogas. Habría que entrar a mirar sus entornos, la manera por la que, digamos, terminan consumiendo algunas sustancias. Joseph también hizo bastante énfasis en lo que no voy a hacer en los temas relacionados con los contextos sociales, los contextos socioeconómicos, pero también los contextos emocionales y familiares. Muchas veces son las mismas familias las expulsoras de estas personas, lo que hace más difícil poder crear esos lazos de los que hablaba Joseph al final, digamos, esas redes que pueden sostener a las personas. Entonces tenemos aquí algo muy, digamos, muy cercano. También con unos consumos muy específicos. Por supuesto que tenemos consumo de varios tipos de sustancias. Tenemos un consumo muy fuerte de alcohol, y de alcohol, digamos, de muy mala calidad. Aquí lo conocemos como el chamber, que es básicamente la utilización de estos sobrecitos de color y de sabor para mezclarlo con alcoholes que se consiguen en farmacia. Pero entonces es muy interesante la propuesta de Joseph, pero pues también aquí, digamos,
uno de nuestros problemas en salud pública es el consumo de lo que denominamos acá en Colombia el bazuco, en otros países crack, aunque también habría una discusión con quienes consumen, que nos dirían que el crack no es lo mismo que el bazuco. Aquí, para quienes no son de Colombia, le llamamos bazuco, viene de basura de la cocaína, es pasta base de la cocaína, pues con otros elementos que se fuma, y aquí en Colombia se fuma específicamente con unas pipas creadas, digamos que las hacen de manera muy artesanal, con PVC y otro tipo de herramientas, ¿vale? Entonces tenemos un escenario así y tenemos una pregunta por la reducción de daños. ¿Cuáles pueden ser esas estrategias de reducción de daños? En efecto, y aquí hay digamos, algo muy parecido, por eso es muy interesante lo que está haciendo en este momento las organizaciones como la de Joseph en Barcelona. Aquí los servicios sociales y los servicios de atención a habitante de calle están basados, como nos decía Joseph, en el principio de la abstención del consumo. Es decir, son personas que tienen acceso a un plato de sopa, a una comida, a una ducha caliente, a una cama, sí y solo sí no consumen. De hecho, el consumo es una de las, digamos, las razones por las cuales en los manuales de convivencia de estos centros de atención a habitante de calle se puede, digamos, entre comillas, penalizar o llamar a lugares de reflexión a estas personas que incluyen ser, digamos, apartadas de los servicios durante 90 días o cosas así, por el simple hecho de consumir algún tipo de sustancia. Entonces, sí están creados unos dispositivos para un tipo de población que no se acomoda y que no es el tipo de población que va a recibir, ¿cierto? Hay unas barreras de acceso muy fuertes en estos servicios sociales, pero también hay unas barreras de acceso muy fuertes en el sistema de salud. Los colombianos sabemos que en general en nuestro sistema de salud tenemos unas barreras de acceso muy fuertes. Tenemos un sistema creado de tal manera que hay unos filtros muy fuertes que no permiten que tengamos un acceso rápido para atender nuestras necesidades en salud. Para el caso de quienes habitan la calle, quienes son consumidores de drogas, al mismo tiempo, que son, digamos, como las personas más fuertemente estigmatizadas y excluidas de la sociedad, pues esas barreras de acceso son aún más fuertes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos pensar, digamos, dispositivos o sistemas de reducción de riesgo y daño para este tipo de población en nuestros contextos, ¿cierto? Además, nuestros contextos latinoamericanos. Existen, yo creo que Michelle nos va a hablar también un poco de eso, lo que se está haciendo también con los usuarios de heroína en calle, etcétera, etcétera. Hay muchos dispositivos, pero también hay un concepto dentro del marco de la reducción de daños y riesgos, que es reducir las barreras de acceso. Entonces, Bogotá en un momento dado como política pública en los años entre el 2012 y el 2015, le apuntó a un programa que se llamaran los Centros de Atención Móvil a la Drogadicción, más conocidos como los CAMAD, que muchos académicos pensaban que se trataba de espacios donde repartían, no sé, marihuana o droga a las personas que usaban otro tipo de sustancias, pero lo que eran realmente los CAMAD eran lugares de atención en calle, de atención donde las personas usan drogas, que bajaban esas barreras de acceso, que disminuían esas barreras de acceso, para los usuarios de drogas, es decir, estaban adaptadas a las personas que usaban drogas. Entonces, por ejemplo, no se requería que digamos, que tuvieran un sistema de identificación como lo exige un hospital, no se requería que dieran un nombre, se trabajaba con unos códigos, muchos de ellos tienen antecedentes penales o no quieren, digamos, revelar su identidad. Entonces, había un montón de estrategias, pero sobre todo, una de las cosas más importantes es que era un sistema, digamos, resolutivo. Es decir, para entrar a tratamiento, la persona no necesitaba asistir a un hospital, el mismo médico que lo estaba atendiendo en calle, y también había un equipo de psiquiatras y, digamos, de profesionales de la salud mental, podía hacerlo, podía tomar decisiones frente al tratamiento ahí en calle, digamos, en los dispositivos que estaban en los lugares de consumo. Eso es muy importante. Y es muy importante por una cosa por la que voy a venir más adelante. Entonces se crearon estos espacios donde se bajaban las barreras de acceso, donde la gente podía tener, la gente que usaba drogas podía tener acceso a salud,
Y hay un estudio, un análisis que hizo el CC, el Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, con base en las historias clínicas de estas personas que asistieron a los CAMAD, y nos muestra que el 22, más o menos, puedo estarme equivocando con el 2 del final, el 22 o algo así % de los usuarios de los CAMAD eran habitantes de calle. Es decir, era tan exitoso este modelo para bajar barreras de acceso al sistema de salud que no solo fue utilizado por habitantes de calle, sino otro tipo de población. Pero cuando uno entra a mirar quiénes son, digamos, a qué corresponde ese 22%, es aún, digamos, más elocuente frente al éxito de bajar barreras de acceso, y es que ese 22% representa 11.000 y pico de personas, 11.000 y pico de habitantes de calle. Según la caracterización de esa época, esa era la población de habitabilidad en calle. Hoy se supone, entonces uno oye a Joseph hablar de 1.200 personas habitando la calle. Bueno, en Bogotá hay 9.000 personas de manera oficial, según 9.000 y pico, según el último censo, porque pues no sabemos qué se nos hicieron 1.000 y tantas de personas, o casi 2.000 personas, porque teníamos como un conteo más o menos de 11.000. Entonces, pareciera ser que esos CAMAD atendieron a toda la población habitante de calle. Eso es muy interesante. Ahora bien, dentro de una concepción de lo público muy, digo yo siempre a la francesa, muy pensada, digamos, desde lo público como el Estado el que provee los servicios. No teníamos, o no se tenían en la alcaldía en ese momento, algo pensada desde unos dispositivos comunitarios que pudieran ir un poco más allá de esa atención primaria en salud y ofrecer algo un poco más allá de lo que se ofrecía en esos servicios sociales. Infortunadamente, hubo, digamos, unos avances muy fuertes en términos de salud y de quitar barreras para el acceso a la salud, pero en los servicios sociales siguió primando el principio de abstención del consumo y digamos, este tipo de modelos, como decía Joseph, que son como universales y creados para, como si esta población fuera homogénea, ¿no? Y necesitaran todos el mismo tipo de abordaje. Entonces, la necesidad, porque hay organizaciones como Procrear, que hace parte de RAIZ, que trabajan desde dispositivos comunitarios, que al final, digamos, están entregando un servicio público a la comunidad y a este tipo de personas en un país donde pues hemos tenido una ausencia total y absoluta de Estado, y donde son las organizaciones, no solo en este tema, sino en temas de juventud, en temas de cuidado, digamos, de las mujeres, cuidado con los niños, etcétera, etcétera, son las organizaciones quienes han estado ahí, digamos, soportando y logrando hacer como esos lazos de cuidado que se requieren. En el tema de habitante de calle también, desde varias perspectivas, desde la perspectiva de reducción de daños, pero también desde perspectivas muy ortodoxas, pero muy desde el punto de vista comunitario, ¿no? Entonces, eso ha sido algo que no se ha fortalecido, que no se ha trabajado lo suficiente. Porque cuando hablamos del consumo de drogas, y sobre todo, como veníamos hablando, del tema de habitante de calle, y como bien lo dijo Joseph, pues hay un tema, digamos, central, es cómo superamos estos consumos, o cómo vamos un poco a hacerlos menos dañinos, porque no queremos, digamos, no necesariamente las personas van a dejar de consumir, sino que queremos que no mueran, queremos que tengan los consumos menos dañinos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vinculamos a estas personas a sus redes sociales? ¿Cómo estas redes sociales empiezan a sostener la vida de estas personas? ¿Qué tipo de trabajo tienen que hacer? Colombia y Brasil son países muy parecidos, y hubo también un programa muy interesante en Sao Paulo, que además con quienes compartimos unas dinámicas sociales bastante parecidas. Voy a volver al final de esta intervención hacia el tema de lo que se conoce en Bogotá como el Bronx, y en Sao Paulo como el Fluxo, Cracolandia. Había un programa en Sao Paulo que se llamaba Brazos Abiertos. Joseph hizo una referencia al programa canadiense Housing First, que era un poco la base del programa de Sao Paulo, que se llama Brazos Abiertos, en donde estaba a la entrada
de Cracolandia, que es, digamos, como decimos en Colombia, una de las ollas más importantes de Sao Paulo. Olla es el lugar de venta de drogas y donde hay todas estas dinámicas de control territorial y de organizaciones delincuenciales. A la entrada de Cracolandia, en el centro de Sao Paulo, en un lugar de renovación urbana, digamos, bastante importante, estaba el programa de Brazos Abiertos, en donde, como su nombre lo indica, estaba abierto. No había policías como estos servicios sociales normalmente hay, requisando a las personas antes de entrar. Cualquiera podía entrar y podía vincularse al programa. Básicamente lo que daba el programa era vivienda y alimentación, y podía decidir la persona si trabajar o no trabajar. Si trabajaba, se le pagaba y no se le quitaba su salario para evitar que, digamos, lo usara para consumo. Y lo que empiezan a revelar las evaluaciones que se hicieron del programa es que estas personas, por supuesto al principio seguramente, como decimos en jerga muy informales, se carnavaleaban el sueldo, pero poco a poco empieza un proceso de vinculación con la sociedad. No eran trabajos tampoco como ponemos a nuestros habitantes de calles a limpiar las cañerías y todos los trabajos que nadie más quiere hacer, sino trabajos muy relacionados con temas culturales y de espacio público. Y empieza a haber una reducción del consumo de esas personas, es decir, lo que se consumían antes en un día, empiezan a consumírselo ya en 2, 3, varios días, un poco lo que nos dice Joseph frente a la dispensación de alcohol, por ejemplo, y otras drogas con los centros que están trabajando ellos. Pero además empieza incluso una especie de bancarización, ¿no? La gente ya empieza a pedir, empiezan a hacerlo a través de tarjetas de débito, con los bancos, etcétera, etcétera. Entonces hay como, sin querer, digamos, ir hacia el consumo o dirigir las acciones hacia reducir el consumo, sino más bien hacia presentar otras alternativas de proyecto de vida, empieza a darse una reducción del consumo, ¿no? Y ese es un poco, digamos, el mensaje detrás de todo esto. ¿Cuál es el problema con este tipo de cosas? Es lo que siempre nos sucede, y por eso yo vuelvo a insistir en que las organizaciones y la sociedad civil es tan importante. Y es que cuando es el Estado quien se encarga de hacer estas cosas, que en últimas debería ser quien debería hacerlo, ¿cierto? Pues tenemos un problema, y es que la política está atravesada por la política, ¿sí? Cuando nos hablan que hay técnicos que no se untan de política, pues nos están hablando un poco de mentiras, porque la técnico está a servicio de una visión política de la sociedad que está representada en quien elegimos en un momento dado, ¿cierto? Entonces, cuando hay estos cambios de política, pues hay un problema en que se mantengan estos programas. Se han logrado posicionar programas de tal manera, con una sociedad civil muy fuerte y con unos resultados muy fuertes, a pesar, digamos, de los cambios de mandatarios y de políticas, pero es muy difícil mantenerlos. Y digamos, una cosa que nos muestra esto fue ese cambio abrupto que se dio tanto en Sao Paulo como en la ciudad de Bogotá, que se vio materializado en la intervención en el Bronx, ¿sí? Y en la intervención en Cracolandia, con un año de diferencia, en el 2000 y en mayo. En el 2016, el 28 de mayo del 2016, se interviene lo que se conoce como el Bronx en Bogotá, con una política de seguridad muy fuerte, con un cambio de políticas en salud hacia habitantes de calles. Ya no había CAMAT, ya no era resolutivo, había, digamos, un fortalecimiento en esta concepción de los servicios sociales para personas que no consumen drogas, digamos, pues desde la abstención, con un proyecto de renovación urbana que pretendía y sacó no solamente a los habitantes de calle de la zona, sino a los habitantes de la zona. Y lo mismo sucedió en Sao Paulo, con un año de diferencia. En el 2017, en mayo, hay una intervención en Cracolandia, de la misma manera que hay en Bogotá, y también con un cambio de políticas, y se acaba el programa Brazos Abiertos, ¿cierto? Digamos que el panorama en este momento en Bogotá no ha cambiado mucho frente a habitante de calle. Hay algunos ruidos frente a algunos cambios. El plan de desarrollo, y es algo muy interesante, no el que salió desde la administración a ser discutido en el Consejo de Bogotá, que es como nuestro pequeño, entre comillas, parlamento, pues digamos como donde se discuten las políticas y el que hace control político a la alcaldía,
no salió desde la alcaldía como propuesta, pero se llevó desde las organizaciones y desde de algunos concejales a hacer la propuesta de la reducción de daños. Entonces hay un artículo de reducción de daños como abordaje al consumo de sustancias psicoactivas, pero digamos que tendremos que mirar qué va a pasar y cómo se va a materializar eso en políticas, porque una cosa, ustedes saben, es en el papel y otra cosa ya es en la implementación. Y ahí, para cerrar, con un elemento que no es, digamos, menos importante, y es pues el momento que estamos viviendo, el COVID y la pandemia, en donde yo lo pondría como donde quienes estamos trabajando en temas relacionados con salud o en temas relacionados con libertades individuales, tenemos que hacer un esfuerzo por posicionar en la discusión pública ese resistir al autoritarismo y al autoritarismo sanitario. Era un poco como decía Joseph, bajo la disculpa de lo sanitario, pues estas personas que usan drogas no pueden salir, pero pues necesitan salir, ¿cierto? Pero con un elemento adicional, y yo creo que en todos los países, pero que lo estamos viendo en Colombia, y es el abuso policial. ¿Cómo está jugando el abuso de la policía frente a estas personas que son las más vulnerables de la sociedad, con mayores, digamos, dinámicas de exclusión, y cómo, digamos, qué rol están jugando estas personas en todo el engranaje de lo que se está configurando como abuso policial y autoritarismo en nuestras ciudades? Bajo una premisa sanitaria y de higienismo. ¿Cómo nos pensamos unas estrategias de reducción de daños de la acción policiva, ¿cierto? Desde el punto de vista de las administraciones, de las alcaldías, ¿qué estrategias se pueden hacer? Hay un texto muy interesante del Open Society frente a experiencias de reducciones de daños en acciones policivas en varias ciudades del mundo, incluidas en América Latina, pero también cómo nos pensamos desde las organizaciones sociales hacer seguimiento y freno a ese autoritarismo que se nos está viniendo en nombre de un higienismo y que lo que está haciendo al final es deteriorar la salud de quienes se supone está protegiendo, ¿cierto? Y con eso quisiera cerrar. Muchísimas gracias. Marcela, muchísimas gracias. Aprovecho también para dar las gracias a las personas que se han sumado a este chat. Esperamos sea de utilidad también para el trabajo que están realizando. Desde Bolivia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Centroamérica, México y por supuesto aquí en Colombia. Has dejado puntualizados elementos que creo que son de interés para todos en el asunto de experiencias prácticas que se han desarrollado, pero que hoy siguen siendo una inquietud porque algo que ha ocurrido de manera permanente es que cada vez que hay una nueva administración hay un nuevo cambio en las políticas y esos cambios que se ocurren porque así están determinados en un plan de gobierno, infortunadamente a veces no tienen en cuenta los avances que se han podido haber hecho por las administraciones anteriores y se descartan propuestas que estaban funcionando y que tal vez infortunadamente no se retoman de la misma manera. Ahí hay un punto que valdría la pena entonces discutir en términos de lo que podemos decir es el marco de la política pública que siempre estará sujeta a cambios dependiendo de la administración que corresponda y habría que mirar cómo esa continuidad, pensando no tanto en quienes están al frente, sino en los beneficios que aportan a las personas que tocan, en este caso personas habitantes de calle, pues ojalá pudieran mirar de qué manera se mantienen. Vamos a cerrar este ciclo con Michelle Cerón. Ella es socióloga. Actualmente es la coordinadora del programa de reducción de riesgos y daños de la ciudad de Cali, que es operado por la Corporación Viviendo, que es financiado por Open Society y por la Secretaría
la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, particularmente por el Grupo de Salud Mental, y hemos recibido también apoyo del Fondo Nacional de Estupefacientes. Voy a darle la palabra entonces para que Michelle presente lo que ha sido la experiencia de reducción de riesgos y daños con personas habitantes de calle desde esta propuesta del programa de reducción de riesgos y daños para Cali. Muchas gracias y bienvenida, Michelle. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias por la invitación y pues también a los que nos dieron la idea de hacer este conversatorio. Bueno, pienso que el panorama que presenta Joseph es bastante esperanzador, es muy optimista y pues lamentablemente para nuestro contexto latinoamericano y de país no es igual. Marcela lo ilustró bastante bien, digamos, generalidades no solamente de Bogotá, sino de Colombia y de Latinoamérica. Yo lo que voy es a compartirles un poco desde la experiencia de aquí de la ciudad de Cali. Como lo menciona Raúl, yo soy coordinadora del programa de reducción de riesgos y daños que tiene la ciudad. Y es un nombre muy grande, porque entonces la reducción de riesgos y daños se puede entender como acciones, como programas, como prácticas que uno hace para reducir los daños asociados a un comportamiento. Entonces, un comportamiento de muchos tipos, comportamiento asociado al consumo de sustancias psicoactivas, pero también se puede entender como comportamientos asociados a ciertos hábitos de vida, por ejemplo, o a estilos de vida también. En la ciudad de Cali, este programa surge a partir de una caracterización que se hace en 2015 del consumo de heroína. En el 2015, ATS, que es una organización de acción técnica social, hace una caracterización a nivel país, pues junto al Fondo Nacional de Estupefacientes, Ministerio de Justicia, hace una caracterización de país para ver cómo está el consumo de heroína en Colombia. Entonces ellos identifican unas ciudades priorizadas. En esas ciudades priorizadas se encuentra Bogotá, se encuentra Dos Quebradas, Pereira, está Cúcuta, está Santander de Quilichao y está Cali. Entre los más altos, Santander de Quilichao y Cali, pues porque Santander de Quilichao y Cali son ruta para la salida de la heroína también. Entonces, ya en 2015 hacia finales de año, se especifica ese estudio para el caso de Cali. Lo hace Acción Técnica Social, en ese momento Vivienda no opera el programa, no opera tampoco la investigación, pero sí somos aliados en ese momento de ATS, junto a Samaritanos de Calle, pues por conocer la población. Secretaría de Salud también se convierte allí desde ese momento, desde ese primer momento empieza a ser una aliada. Y esa caracterización que se hace del consumo de heroína en Cali, lo que muestra es que es un consumo alto y es un consumo que se da en calle, principalmente. Cuando nos remontamos yo estando en el programa que me remonta como a la historia del sector donde está focalizado el consumo, que es un sector en el centro de la ciudad, es uno de los barrios, digamos, fundadores de Cali, que es el barrio Sucre. Cuando me remonto a ver, el consumo no inicia en calle, el consumo inicia en las llamadas ollas de consumo, que son lugares donde se vende y donde también se consumía, y lo que empieza a pasar es que hay muertes por sobredosis. Entonces esto se les vuelve un problema a las personas que pues tienen su negocio allí, que están vendiendo la droga, pues porque pues nadie quiere que se le muera a alguien en el negocio. Entonces el consumo sale y empieza a darse en calle. Entonces esa fue como la principal característica. Otra es pues las dinámicas de riesgo, la falta de higiene y las prácticas también, por ejemplo, se comparten jeringas, se alquilaban otro tipo de implementos, no hay un uso de la cazoleta. La cazoleta es ese recipiente donde se calienta la heroína y que es importante para matar el corte, que es como todos esos contaminantes, bacterias y demás que trae la heroína. Entonces es importante calentarla. Bueno, todo eso se evidencia en esa caracterización y también se empieza a evidenciar el alto porcentaje de usuarios de heroína que están en habitabilidad en calle. En este momento hablamos de que es cerca del 30%. Tenemos una base de datos
no con todos los usuarios con los que han accedido a darnos información, y en esa base de datos tenemos registrados 112 habitantes de Cali. Bueno, entonces el programa, como les digo, empieza la caracterización en 2015, en 2016 ya empieza con la entrega de material higiénico de inyección, que es como la primera acción, y desde ahí empieza como todo un trabajo que busca y que tiene las miras de ser integral, de ser un trabajo de atención integral con ese enfoque de reducción de riesgos y daños al habitante de Cali. En el 2018, por lo menos no usen la misma programa, en el 2018 comienza un piloto para hacer tratamiento de sustitución con metadona. La metadona es también un opioide que lo que hace es como quitar el síndrome de abstinencia que genera la heroína. La heroína, junto con los demás opioides, tienen eso, que generan dependencia no solamente psicológica, sino también dependencia física, y hay un síndrome de abstinencia. Entonces, pues hay muchos estudios también y hay muchos programas a nivel mundial de sustitución con metadona, que la mira en sí no es, digamos, la abstinencia completa, pero sí que la persona tenga la oportunidad de sustituir ese consumo de heroína por la metadona. Y ese piloto se empieza en 2018, en 2018, dura todo el 2018, todo el 2016, 2019 en este momento está en pausa, y un poco el origen es como lo que ya mencionaba Marcela y Raúl, que tiene que ver con esos cambios administrativos, esa no continuidad de programas que son esenciales. Entonces, bueno, en el 2018 también aparecemos nosotros en el panorama del programa y empieza a operar la Corporación Viviendo con un proyecto de Open Society. Eso como contextualizarlo sobre el programa. ¿Qué acciones hacemos? Como les dije, intercambio de material higiénico de inyección, educación, y no es una educación de hacemos talleres con los usuarios y los reunimos en un lugar, porque no funciona de esa manera. Los tiempos de ellos son muy distintos, digamos, a los tiempos de la institucionalidad, y lo que siempre ha querido el programa es no adaptar sus hábitos a un programa, como ha funcionado siempre los programas de habitantes de calle, sino vamos a adaptarnos a ellos, a sus dinámicas. El programa hay un local que está localizado en el territorio donde se da el consumo. La educación que se hace es una educación no formal, son charlas mientras ellos recogen el kit, se les pregunta si se le ve una vena quemada, se les pregunta qué pasó, cómo lo están haciendo, y se les hace la educación sobre prácticas seguras de inyección, sobre prevención de sobredosis. Hay pares que sí se han entrenado pues con ciertas horas de formación en cómo se debe atender una sobredosis. Hay personas de la comunidad también que tienen naloxona. La naloxona es con la que se saca una persona de sobredosis, lo que hace es detener el paro respiratorio que genera la sobredosis con heroína, y hay personas en la comunidad que la tienen. Se hace atención psicosocial, orientación familiar, y lo que hemos querido es también poder integrar y anexarnos a los programas sociales, programas de salud, así como lo mencionaba Joseph, pero eso no es tan sencillo, porque, como lo dice también Marcela, si bien somos técnicos, estamos bajo un enfoque político y bajo una mirada, y las voluntades políticas no siempre obedecen, digamos, a este enfoque de la reducción de riesgos y daños y de adaptar la institucionalidad a las necesidades de las personas. Hay algo que nosotros vemos como una barrera pues importante y también un escenario de oportunidades, que debería haber un enfoque diferencial en el habitante de calle, que es inyector de heroína, porque digamos que no podemos pensar en el mismo tipo de programa para ellos como se tiene para los demás habitantes de calle. Aquí en la ciudad de Cali funcionan desde hace tiempo hogares de acogida con un cupo bastante limitado, y esos hogares de acogida tienen unos horarios que son fijos, que son como de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Eso para un usuario de heroína son demasiadas horas de abstinencia y difícilmente las va a tolerar. Digamos que dentro de nuestros usuarios hay unos 2 o 3 usuarios de los 112, hay 2 o 3
que acceden y que han logrado, digamos, llegar a un punto de habituarse y de regular su consumo para adaptarse a eso, pero no es el común. Entonces, eso es una situación. Pero también el no manejo de metadona en las salas de urgencias, en la hospitalización, no se le hace manejo al síndrome de abstinencia. Y aunque desde el ministerio están todos los manuales y incluso pues se asumiría que así es, pues no, en la práctica eso no se hace. Entonces encontramos habitantes de calle que son usuarios también de heroína, que tienen una fractura y prefieren que el hueso se solde solo en la calle y aguantarse el dolor y pasárselo con heroína, a estar en un hospital y tener una atención de calidad. Y situaciones así vemos todo el tiempo. Se intenta, digamos, hacer la conexión y el enlace interinstitucional, pero es muy difícil porque siempre el técnico está supeditado a una gerencia, siempre la gerencia está priorizando otro tipo de acciones, otro tipo de programas, entonces digamos que eso es una barrera muy grande que tenemos, el tema, digamos, de voluntades políticas y también el tema de la falta de comprensión de la complejidad del consumo. Creer que todos los habitantes de calle consumidores son iguales o se comportan igual. Entonces, no, es que como consumes, entonces es peligroso. Entonces no se comprende, por ejemplo, los efectos que puede generar una persona que consuma bazuco a una persona que consuma heroína. El bazuco, un estimulante que estimula el sistema nervioso central, a la heroína, un depresor que lo que hace es anestesiar y funcionar como analgésico de cuerpo y mente. Entonces es totalmente distinto. Y esa falta de comprensión lo vemos a un nivel, digamos, estructural en las instituciones, en los tomadores de decisiones, pero también en las familias y en las comunidades. Uno de los principios y de los pilares de la reducción de riesgos y daños es el respeto y la aceptación. Y en el respeto y la aceptación se incluye respetar las decisiones que tiene la otra persona, así yo quisiera que fuera distinto. Así yo quisiera cuidarla y protegerla y que no hiciera ciertas prácticas. Y eso en la familia pues es bastante complicado. Entonces, hay mucho, generalmente, entre los habitantes de calle que usan heroína, hay mucha ruptura de vínculos familiares. Yéndonos un poquito más a profundidad, lo que les comento, digamos, de la heroína, de ser un depresor del sistema nervioso central y de funcionar como analgésico, anestésico, entre paréntesis, es familia del tramador, de la morfina, de oxicodona, que se utilizan también para anestesiar. Eso genera un efecto anestésico también, digamos, a un nivel no solamente físico, sino también psíquico, en el que la persona, digamos, que quiere alejarse del sufrimiento psíquico y social que trae y entregarse un poco a la sustancia. No estoy diciendo que sean todos los casos, también hay un factor muy importante que tiene que ver con el uso pues de las sustancias como en su búsqueda de placer. Pero lo que les quiero decir con esto es que muchas personas han salido de ese hogar porque no, o de esa familia, o ha roto sus lazos porque no son lazos que le generan protección, sino que le generan riesgo, que le generan sufrimiento. Y pretender que la persona vuelva y retorne a ese lugar es, digamos que es también, pues no es comprensivo, no es un enfoque comprensivo. Y desde ahí pienso que es importante, digamos, a nivel de sociedad, creo que es responsabilidad de todos y todas ampliar la mirada y ampliar la perspectiva hacia una perspectiva más comprensiva del uso de las sustancias y pues en este caso que les estoy hablando de la heroína, porque esto yo pienso que es un primer paso para dignificar la condición de las personas que habitan la calle y que son usuarias de heroína. Dignificar el trato, la forma en que los abordamos, reconocer que tienen derechos, aceptar sus decisiones de vida, que tienen que ver con consumir, con habitar la calle, contribuir a restituir sus derechos,
Digamos que acá tenemos unas rutas básicas que funcionan, que tienen que ver con el tema de identidad, de conseguir la cedulación para los que no tienen cédula, aseguramiento en salud, algunas de asistencia básica, pero faltan servicios sanitarios básicos, no tenemos baños públicos, las duchas son muy limitadas. Entonces pienso que hay mucho camino, y lo que les digo, ese escenario de enfoque diferencial también es muy importante. Es muy importante entender qué función cumple la metadona, eh, cómo lograr integrar y anexarnos a otros programas desde este enfoque de reducción de riesgos y daños. El plan de desarrollo de Cali desde el año 2020 propone un modelo, nos propone como un lugar de atención integral para habitantes de calle, pero es un modelo que está muy parado pues desde el tema de la superación del consumo, pues como se ha venido abordando tradicionalmente en la ciudad. Y, y pienso que es importante mirar esos otros modelos alternativos, esos modelos que proponen una atención integral, y para eso, por ejemplo, el caso de Barcelona es muy importante. eh, Empezar a contemplar el tema de la habitabilidad, el tema de garantizar unos espacios higiénicos y seguros de consumo que puedan prevenir sobredosis, que puedan prevenir que se sigan compartiendo jeringas. Y yo pienso que la barrera más fuerte para que todo esto, digamos, que pueda darse, tiene que ver pues, con todos los imaginarios y con todas las representaciones sociales que se tienen alrededor del consumo. Y, y que pues han estado amparadas en un monstruo grandote que es una política antidrogas. Bueno, yo pienso que eso sería como compartirles un poco, digamos que, bueno, desde el programa pienso que es importante, que ha sido importante nuestro rol para estas personas. Son casi 900 personas que hemos identificado de 2015 a 2020. Nos hemos mantenido ahí, el vínculo ha sido permanente, ha sido constante, estamos en territorio. En tiempos de COVID seguimos en territorio haciendo nuestro trabajo porque consideramos que es una necesidad vital, bueno, fundamental para ellos tener el material, porque ellos no paran, el consumo no para, la heroína sigue llegando en Cali, sigue llegando de la misma calidad, de la misma cantidad. Y es importante estar allí, es importante hablar, como no estamos, digamos, en la misma constancia que estábamos en febrero, donde no era escenario COVID. Entonces, hablar con la comunidad, alertarnos sobre posibles sobredosis, hablar con los mismos usuarios y mantener, digamos, ese vínculo, porque son personas que no tienen acceso a otro tipo de servicios. En este tiempo de COVID, en lugar de ampliarse los servicios sociales, por ejemplo, como albergue, lo que se hace es que se han reducido y tiene que ver mucho con el cambio administrativo. Yo pienso que sería eso. Más vale si hay preguntas, pues las vamos contestando. Muy bien, Raúl. muchísimas gracias, Michelle. Creo que cada vez que hablamos de este tipo de temas, infortunadamente llegamos a, no digamos que a conclusiones, sino a lugares comunes, no necesariamente solamente en Colombia, y es la continuidad de las propuestas. Reducción de riesgos y daños tiene una particularidad, y es que un bache, un vacío, una no continuidad expone a riesgos importantes a las personas, porque nosotros no podemos pedirle a las personas que suspendan su consumo en tanto las posibilidades se vuelven otra vez favorables para que la atención que reciben pueda seguirse dando. Eso no ocurre, esa no es la realidad de nuestros espacios, pero sí es una realidad que infortunadamente no hemos podido cambiar y creo que difícilmente va a suceder que sea distinto, que esa continuidad en las propuestas se mantenga. Siempre hay razones, justificaciones, por supuesto, válidas desde lo burocrático, y es que no es factible por las condiciones de contratación, no es factible por
una serie de circunstancias que dependen del gobierno de turno, que efectivamente sea factible poder darle continuidad durante los 4 años que tiene la duración de una administración. Eh, mm, Exponer a riesgo a las personas tiene que ver particularmente con el tipo de población que atendemos, con vidas, ¿no? Con calidad de vida y con, por supuesto, porque no decirlo así suene dramático, con muerte también. En ese sentido, entonces, digamos que han quedado hechas nuestras 3 presentaciones. Cada una de ellas ha permitido un nivel de provocación. Tenemos ya las preguntas que se han hecho a través del chat. Voy a pedirle a, a las personas que hemos invitado que tomen nota. Me voy a permitir leerlas para que una vez termine, me ayuden entonces a ordenarlas, porque algunas, si bien van dirigidas a personas en particular, hay otras que están planteadas de manera general. Así que tomen su lápiz y papel. Yo voy a proceder a leer y una vez termine de leerla, le pediré a cada una y a cada uno de ustedes que comencemos a darle respuesta. La primera pregunta nos la hace Francisco García y nos dice que en los estados en Latinoamérica, los estados en Latinoamérica apoyan acciones de reducción de daño. Está planteada de manera general y queda ahí para que ahora Michelle, Marcela, creo que también Joseph nos puedan ayudar en la respuesta. La segunda pregunta dice, ¿qué opinión se tiene sobre la reducción de daño en población que no tiene vulnerabilidad extrema, pero que necesitan intervenciones? Y pone, por ejemplo, los universitarios. Aquí quiero mencionar que nuestro segundo conversatorio, la próxima semana, va a tocar este tema. Pueden contestarlo, pero digamos que para la persona que lo menciona, que es Eliana, le invitamos a que nos acompañe en el chat que tendremos el 9 de julio, donde vamos a hablar de otras poblaciones desde la lógica de reducción de riesgos y daños, entre ellos poblaciones universitarias. La otra pregunta nos la hace Carlos Lerma, nos dice, va dirigida específicamente a Marcela. Marcela habla del Bronx, pero esa realidad fue intervenida y el espacio recuperado. Pero la problemática social fue desplazada a otras zonas. Luego la pregunta es, ¿qué aprendizajes deja para la atención de la población en situación de calle las intervenciones del Cartucho y el Bronx? Esa específicamente va dirigida a Marcela por ser una experiencia que se desarrolló en la ciudad de Bogotá, donde además Marcela tuvo digamos, no digo que responsabilidad, sino información. Natalia nos dice, ¿se realiza un programa diferencial para adolescentes y habitantes de calle? Parte de la población que atendemos son menores de edad y viven en calle. Entonces, esa pregunta puede ser respondida tanto por Joseph como por Marcela y Michelle. La siguiente nos la hace de Saúl Barajas. ¿Existen experiencias en Colombia centradas en caracterizar y acompañar a habitantes de calle con trastornos de espectro autista? Interesante pregunta. El doble diagnóstico en calle regularmente enfatiza situaciones más o dificulta más bien la intervención. La siguiente es, ¿los programas de reducción de riesgos y daños son servicios de salud? Y además de eso, plantea, en Colombia hay muchas zonas grises y no es claro qué fuentes de financiación tienen estos programas y cuál es su alcance. Y señala, ¿solo es para personas que se inyectan drogas? Esa también puede ser respondida por Marcela y por Michelle. Bueno, Carlos nos pregunta, ¿qué retos ha planteado la pandemia para la atención a personas que consumen heroína? Igual puede ser respondida por Marcela, por Joseph y por Michelle. Si voy muy rápido me dicen para leerlo más despacio. Luego Víctor nos dice, ¿qué efectos colaterales puede generar el uso de metadona?
quien ha tenido una experiencia concreta en esto es Michelle. Tal vez Joseph también pueda ayudarnos en la bueno, la siguiente pregunta de Juan Pablo nos dice, ¿existe o se ha planteado un modelo sostenible en Colombia que aborde estos componentes? Reducción de riesgos y daños. La otra es, ¿las sustancias psicoactivas tienen un diferente comportamiento en cada persona? Igual puede ser respondida por los tres. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Existe o se ha planteado un modelo sostenible en Colombia? Bueno, perdón, esta es una repetición de la que ya mencioné arriba. ¿Todo tipo de consumo de sustancias psicoactivas es peligroso? Perdón, es una afirmación, no una pregunta. Todo tipo de consumo de sustancias es peligroso, pues genera unas reacciones adversas tanto para la persona consumidora como para su contexto. Con la heroína, como personas consumidoras en Colombia, se necesita realizar más atención y preparación para la atención y considero que es necesario aumentarla para lograr así una verdadera mitigación y reducción en los consumidores, siendo esto a consumidores sociales, bueno, y menciona que es Irma quien hace la pregunta. Espero que haya sido clara, también puede ser respondida por los tres. Esta pregunta va para Michelle. ¿Cuáles serían los pilares de la reducción de riesgos y daños? Y dice, mencionaste el respeto y la aceptación de la condición de ciudadano. Recoge la Michelle y ahorita la desarrolla. Desde Bucaramanga, Consentidos nos pregunta, ante el COVID-19, ¿cómo nos hemos centrado en el trabajo con habitantes de Cali? Y creo que ya estamos llegando al final. La última pregunta dice, de la población mencionada, ¿cuántos hay niños, niñas y adolescentes? Bien, digamos que ese es el recogido de las preguntas que nos hace nuestra audiencia. Voy a pedirle entonces que cada uno de ustedes, si quiere, puede responderlas y con esto entonces estaríamos cerrando, agradeciendo además su participación y la disposición que tuvieron de acompañar. ¿Quién quiere comenzar? Sé que Joseph tiene 7 horas de diferencia y tal vez sea el más interesado en hablar en este momento para que esas 7 horas de diferencia no lo afecten mucho. ¿Quieres empezar, Joseph? Puedo empezar, pero bueno, ahora ya estoy ubicado en poder estar hablando con vosotros un ratito más. Bueno, han salido muchas preguntas, ¿no? Y mira, yo en el tema, por ejemplo, en los retos del COVID en relación a heroína, nosotros donde nos hemos situado más posicionados en este tiempo y en este momento en relación a la heroína ha sido el combate que llevamos de hace muchos años para que existen los programas de dispensación de heroína. Nosotros tuvimos experiencias en España de primeros de los años 2000, en el cual pues hubieron 2 programas funcionando, uno a finales de los 90 y otro a primeros de los 2000, de dispensación de heroína que terminaron sin una continuidad. Uno inyector de dispensación de heroína en Andalucía y otro en Barcelona vía oral. Pero la situación política no favoreció en nada en que se sostenieran esos programas y avanzaran cuando era de gran necesidad. O sea que llevamos un gran retraso en esos programas que bien sabemos que hay 5 países que los disponen de hace mucho tiempo y tienen una buena eficacia en la respuesta a estas poblaciones de heroína. Fijaos que nosotros en el momento del COVID, igual que para Colombia, el tema de heroína no dejó de estar presente. Tal vez la creencia de esa sustancia fue en los primeros días, solo los primeros, y para cierta población de consumo que tuvo más dificultad a su acceso. Además, fue el único programa de dispensación de metadona que aumentó en demandas, sobre todo en relación a tiempos atrás, cuando los otros programas de tratamiento
no hubieron primeras visitas porque también los servicios estaban en el momento de disponer cómo atenderían la población. El de metadona sí fue el primero que hubo un aumento, pero después la heroína fue presente, no hubo más necesidad, pero lo que sí que en lo que son los dispositivos de análisis que tenemos como Energy Control, pudimos hacer análisis de algunas sustancias y lo que sí que vimos es que evidentemente aumentó la adulteración de manera importante, la pureza se redujo de manera también muy pronunciada y sobre todo los usos de psicofármacos como el piracetam como sustancias de corte. Es decir, que lo que estaba consumiendo la población era de muy mala calidad y, por ejemplo, la semana pasada en algunos de los servicios de reducción de daños, salas de consumo supervisado, pues algún día hubo como 5 sobredosis, es decir, el cambio de lo que se pone también los mercados en los riesgos de consumo de la propia población de heroína. Nosotros la dispensación de heroína es algo que nosotros seguimos insistiendo y durante estos tiempos hemos hecho diferentes peticiones y presión para que eso se mueva. Lo que es que siguen arrastrándonos a lo que serían estudios clínicos que nos retrasan mucho el trabajo y que además son carísimos, cuando ya son programas que han mostrado suficiente evidencia, seguiremos en ello. Este es uno de los retos, porque evidentemente pueden haber rebrotes o podemos tener otras pandemias y en realidad políticamente sabemos que estos avances pueden haber a veces o se abren ventanas cuando hay momentos críticos que te permiten avanzar, como ha sido en ese caso el albergue que os comentaba. Habéis comentado también el tema de la metadona. Bueno, está ligado. La metadona es un gran fármaco desde la perspectiva de reducción de daños. Y para todos los países que tuvimos al alcance hacer unos programas universales a toda la población de consumo de opiáceos, sabemos que fue un gran instrumento para lo que fue la reducción de sobredosis y lo que es la prevención del contagio de VIH, sin ninguna duda. Pero no deja de ser una sustancia que tiene sus efectos secundarios, que para cierta población no les es útil. Nosotros en los programas de reducción de daños, salas de consumo supervisado, sea inyectado o inhalado, el 30% de la población que inicia contacto con estos servicios son personas que reciben prescripción de metadona. Es decir, que la metadona no es respuesta para toda la población y la metadona tampoco en las perspectivas de tratamiento sería el mejor fármaco. Es decir, que a las poblaciones les sería mucho más útil la heroína, que no necesita tener estos niveles plasmáticos para ser efectiva y entonces bota mucho el cerebro y en las personas pues conduce a situaciones de malestar o sentimientos deprimidos que les llevan a hacer un consumo abusivo después de alcohol o otras sustancias psicoestimulantes. Yo solo para responder al final, evidentemente creo que el conversatorio que vais a tener de reducción de riesgos y daños más desde la perspectiva preventiva, que sería la que necesitarían ciertas poblaciones de uso de sustancias más con una intencionalidad recreativa, es muy necesario y evidentemente lo que sí que hay que entender es que ahí podemos hablar de una reducción de riesgos y daños muy en la orientación más preventiva de poblaciones que están haciendo usos, que van a convivir en una relación con las sustancias y lo que es importante es un acompañamiento a que esta gestión, esa relación de placer y de esos riesgos que están vinculados se pueda hacer de una manera acorde y razonable para no presentar problemas. Así que evidentemente son necesarios y es un gran recurso que hay que poner en marcha en todas partes, al igual que para esas poblaciones que ya presentan problemas, pero que tienen una vertiente mucho más asistencial a la reducción de riesgos y daños. Muy bien, Josep. Muchas gracias. Marcela, si estás ahí, entonces quisiéramos que en ese orden también respondieras las que te corresponden, pero también creo que hay otras en las que puedes darnos tu opinión. Bueno, voy a ir una por una y si siento que no puedo dar respuestas, porque lo que yo siempre he sido es muy honesta con lo que estoy en capacidad de responder o no. Bueno, la primera es en los estados de Latinoamérica. ¿Qué estados de Latinoamérica apoyan acciones en reducción de daños?
pues es lo mismo que hemos venido discutiendo, ¿no? O sea, ha habido algunos, también depende del sistema de gobierno, algunos digamos, desde los gobiernos locales, pues incluso podemos decir que Colombia ha tenido una política nacional, incluso desde Uribe, que ha apoyado la reducción de daños en política pública, digamos, desde el Plan Nacional de Consumo. Entonces, pues, digamos, es una pregunta muy amplia. Habría que preguntarse por las iniciativas interesantes, pero yo diría que sobre todo ahí quienes han jugado un papel muy importante ha sido pues la sociedad civil y las organizaciones que han venido empujando bastantes temas, porque como ya hemos dicho, pues eso varía mucho. E incluso hay que decirlo, ni siquiera el hecho de que haya un gobierno progresista ha garantizado que haya una perspectiva, digamos, en reducción de daños frente al consumo de drogas. De hecho, hay muchos gobiernos progresistas bastante ortodoxos en el tema de consumos de drogas. La reducción de daños en población de no vulneración extrema, pues por supuesto, todo aquel que consuma, digamos, para toda aquella persona que sea consumidora de drogas, legales o ilegales, pues las perspectivas de reducción de daños siempre son importantes. Yo soy fumadora de tabaco y pues tener estrategias de reducción de daños, pues hace que tenga menos daño si las adopto en el consumo de tabaco, en el mismo café. entonces, sí, claro, eso permite no solamente un mejoramiento de la salud, sino en la calidad de vida. Y por supuesto, pues en la población universitaria es muy importante, pero también en otro tipo de poblaciones que no necesariamente son del tipo de vulnerabilidad como son el habitante de calle, sino los jóvenes, por ejemplo, de ciertos contextos socioeconómicos que tenemos aquí en América Latina que están inmersos en mercados ilegales, también requieren de unas estrategias de reducción de daño un poco más amplias y con un alcance mucho más innovador, porque no solamente están inmersos en consumo, sino en los mercados ilegales. Entonces, ¿cómo vamos a abordar a este tipo de jóvenes? La tercera pregunta es una pregunta directamente para mí sobre el tema del Bronx y el cartucho. Estoy de acuerdo en que se trató de una intervención de recuperación del espacio, siempre bajo la pregunta de qué entendemos por recuperar el espacio, que está muy atada las respuestas que tenemos frente a eso con este discurso de recuperar las personas, ¿no? Siempre hablamos de habitante de calle y las estrategias para abordar al habitante de calle, se utiliza la palabra de recuperar las personas, así como se habla de recuperar el espacio público. En efecto, los problemas sociales han sido desplazados, pero lo que lo vemos en el cartucho con el Bronx y lo vemos con el Bronx, pues con un montón de sitios en Bogotá, pero no solamente eso. La pregunta es cómo esas dinámicas de consumo y de extrema, digamos, exclusión son al mismo tiempo causa y consecuencia, ¿no? Cómo son la causa para intervenir estos lugares desde un punto de vista, desde la seguridad y recuperación del espacio público, incluso de las personas, pero también son una consecuencia, ¿cierto?, de las políticas y de esas intervenciones. ¿Y por qué tenemos esos lugares? ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? ¿No? ¿Qué aprendizajes? Pues yo creo que el aprendizaje más importante que no hemos logrado incorporar es la participación de estos beneficiarios de estas atenciones en la creación de los dispositivos, en la creación de las políticas, en el diseño de los programas, ¿sí? Una participación, digamos, efectiva y real, porque no se trata simplemente de hacer unas mesas, pues incluso en este foro no tenemos a ninguna persona que habite la calle hablando. Y eso, digamos, es algo interesante para mirar. Entonces, hablamos de las personas que habitan la calle, hablamos de las personas que consumen drogas en calle, pero nunca las incluimos en los espacios de discusión y en la creación de estos programas.
e incluso más allá de las atenciones, ¿en qué modelo de ciudad estamos hablando? ¿Cierto? ¿Cuál es el proyecto de renovación urbana que pensamos para este tipo de lugares que no, digamos, no los tiene en cuenta? Al contrario, los quiere sacar, ¿cierto? Los quiere recuperar como personas productivas y los quiere sacar. Entonces yo creo que ese es uno de los aprendizajes más fuertes, y creo que ahí pues juega nuevamente un papel fundamental quienes se están jugando en el territorio, digamos, la atención real, que son por ejemplo, pues, por supuesto funcionarios de las alcaldías, pero también las organizaciones. Si hay una atención diferencial para el adolescente habitante de calle, pues para el caso de Bogotá, yo destacaría, a pesar de, digamos, de diferencias fundamentales que tengo, hay un instituto que se llama el IDIPRON, que tiene un enfoque también muy de servicios sociales, digamos, de servicio social, muy dirigido a la abstención del consumo, pero ha hecho apuestas interesantes por, digamos, por meterle temas de mitigación, por meterle temas de reducción de daños, da unas respuestas bien interesantes en términos de justicia restaurativa, porque también se hace cargo del sistema de responsabilidad penal adolescente, entonces ve, digamos, estrategias desde ese punto de vista, y yo rescataría ese enfoque. Ahora bien, los manuales de convivencia y todo esto de IDIPRON, pues son manuales que hay que revisar, y todavía persisten muchas barreras de acceso a estos lugares. La verdad, no me siento en capacidad de hablar sobre el tema del doble diagnóstico, más allá de que pues no hemos explorado mucho ahí como Estado y como organizaciones. Hay experiencias en otros lugares del mundo, por ejemplo en Chicago hay una experiencia bastante interesante con personas que habitan la calle con doble diagnóstico, no específicamente autista, pero con doble diagnóstico con otro tipo de enfermedades mentales, y hay una estrategia, digamos, de recogerlos en la comunidad que amerita hacerle seguimiento. Por la pregunta si la reducción de daños son servicios de salud y las fuentes de financiación, pues ha habido todo tipo de fuentes de financiación, desde el Estado, desde la sociedad civil, lo que llamamos fundaciones de segundo piso, que es decir, que financian otro tipo de organizaciones. ¿Cuál es el alcance? Bueno, esa es una discusión bastante interesante. ¿Cuál es el alcance de la reducción de daños? Solamente podemos hablar de temas de salud cuando hablamos de reducción de daños, pero incluso el concepto mismo de salud es un concepto bastante amplio. Entonces, por eso hay unas propuestas en términos de la acción policiva, en términos de las políticas sociales, que era lo que estábamos hablando, por ejemplo, los jóvenes inmersos en escenarios de mercados ilegales, si pudiéramos pensar en estrategias de reducción de daños para este tipo de personas. Sobre personas que se inyectan, creo que hay gente bastante más capacitada que yo para hablar de eso, como Michelle y mismo yo. Los retos en términos de la pandemia y la heroína, yo hablaría frente a lo que vine diciendo, reiteraría los temas relacionados con el abuso de autoridad, con el abuso policial. Creo que como sociedad civil y como Estado, los Estados tienen que hacer un seguimiento muy fuerte al abuso policial a personas que usan drogas, y el abuso de autoridad y el acceso, pues obviamente, a todos los medicamentos de sustitución del consumo e incluso pues de la sustancia, para evitar, pues digamos, problemas más graves en salud, ya que los sistemas están colapsando. Si ha habido unos modelos sostenibles, pues nuevamente sí, digamos, hay a nivel mundial pues modelos que ya son sostenibles, salas de consumo supervisado, que tienen, digamos, resultados bastante interesantes, también modelos sociales que han logrado ciertas estrategias de reducción de daños y riesgos. Acá en Colombia creo que los que más han logrado sostenibilidad son acciones de organizaciones desde el punto de vista de dispositivos comunitarios, y que han logrado integrar varios servicios tanto del Estado como de la comunidad. Frente a lo que nos dice una de las personas sobre la afirmación sobre el consumo de spas siempre es peligroso, pues
la mayoría de cosas pues conllevan un peligro, ¿no? También los consumos exagerados de agua también pueden tener unos colapsos de la salud. También montar en patineta tiene unos riesgos y unos peligros importantes, y precisamente por eso existen las estrategias de reducción de daños y riesgos. Ya en el tema específico de la heroína, dejo a los expertos. Frente a los retos de trabajo en calle frente al COVID, yo insisto en resistir la tentación del autoritarismo, del encierro, que Joseph lo nombró, del encierro, digamos, en pro de un sanitarismo. Y frente a los niños y niñas adolescentes, ¿cuántos hay? Yo no tengo esa cifra. Por aquí me estaban diciendo que en el IDPRON más o menos hay una atención de 1.300 niños y niñas adolescentes, pero también hay mayores de edad, hasta digamos lo que consideramos juventud. Y creo que, bueno, esas son como las respuestas que puedo dar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Marcela. Bueno, ahora vamos a darle la palabra entonces a Michelle para que cierre este conversatorio con sus respuestas. Por favor, Michelle. Michelle, tienes cerrado tu micrófono. Abre tu micrófono, por favor. Ya. Listo. Les decía, sobre el tema de la atención a habitantes de calle que tienen diagnóstico con autismo, pues apoyo también el comentario de Marcela. En Colombia no hay, digamos, una caracterización profunda del habitante de calle. En Bogotá se han logrado varios censos, en Cali el año pasado se hizo un censo que pues todavía no son públicos los datos, pero tanto para profundizar sobre los diagnósticos de los habitantes de calle, no tenemos, no existe. Que nosotros en el día a día atendemos casos de habitantes de calle con cuadros psicóticos, sí hay. ¿Y qué hacemos ahí? Pues activar la ruta, pero pues eso también tiene como sus dificultades, porque incluso a veces nos encontramos con que la ambulancia y los paramédicos que llegan a la ambulancia confunden un cuadro psicótico con ansiedad o con nerviosismo. Entonces sí pienso que hay un tema importante para fortalecer y capacitar pues, a todo el sistema de salud. El programa de reducción de riesgos y daños es un programa de salud pública y desde sus inicios estuvo siempre como la Secretaría de Salud. O sea, Secretaría de Salud es quien supervisa de alguna forma también el programa. Es un programa que, digamos, que ha tenido todo el apoyo institucional por parte de Secretaría de Salud. La financiación que nosotros tenemos cada año ya tiene recursos del Fondo Nacional de Estupefacientes y en este momento, desde hace 2 años, tiene recursos de Open Society, que es una organización internacional que apoya diferentes acciones en pro de derechos de restitución de derechos humanos y de programas de reducción de riesgos y daños en el mundo, principalmente pues en Latinoamérica, pues en América en general. Sobre los retos de la pandemia, los retos que nosotros hemos tenido tienen que ver con que hemos estado en territorio, no hemos parado, pero la atención no es la misma de todas formas, porque pues tenemos también un protocolo de bioseguridad por parte del equipo, no hay atenciones psicológicas como lo había antes, que el usuario se podía demorar mucho tiempo, y pues con habitantes de calle no es fácil como implementar pues, un tema de teleconsulta y eso. El acceso a salud en general, o sea, el acceso a metadona, el acceso a los tratamientos que tienen, pues como saben, por ejemplo, los usuarios de heroína están muy expuestos a infecciones, a enfermedades infecciosas como hepatitis B, hepatitis C, VIH. Entonces, ahí tenemos unos casos que vienen en proceso y con todo esto del COVID, pues se ha retrasado mucho más la respuesta por parte de las aseguradoras en salud, de las GAPB. Están muy demoradas, o sea, se ha complejizado mucho el tema como de la evolución de esos
casos que tienen necesidades en salud. El tema de abuso policial que menciona Marcela también está acá, y no es solamente, digamos, al habitante de calle, al usuario de heroína, sino a la comunidad en general. A la comunidad donde se dan estas dinámicas, pues hay expendios y demás, y hay un abuso policial muy fuerte hacia todos los residentes en general. Sobre la metadona, que preguntan que cuáles son los efectos colaterales, pues en realidad, pues esto lo contesta mejor un médico psiquiatra. Yo como tal no he coordinado el programa de metadona, pero sí, digamos que he estado al tanto y conozco, sé de la metadona. Lo que puedo decir, como lo dijo Joseph, es que no todas las personas pueden recibirla. También tiene que ver con cómo está, si no tiene antecedentes de enfermedades cardíacas. Entonces por eso es importante siempre hacer un electrocardiograma, ver el historial de consumo y estar como supervisando ese tema, esas situaciones. Hay riesgo de sobredosis. Si la persona consume más dosis de metadona de la que le ha formulado el psiquiatra, o si mezcla metadona con heroína o con otras sustancias, puede tener una sobredosis. Y el tema de la dependencia. La metadona genera farmacodependencia, entonces también pues es importante, digamos, el acompañamiento no solamente del psiquiatra, sino un acompañamiento terapéutico que le permita a la persona cambiar el lugar en el que tiene la heroína, en este caso la metadona, y resignificar ese lugar que tiene la sustancia en la vida de la persona. Sobre un modelo sostenible en Colombia, pues nosotros en Cali, las personas que están en Cúcuta, Hugo en Dos Quebradas, en Pereira, perdón, hemos intentado proponer ese modelo. Aquí en Cali, digamos que hemos tenido también la oportunidad de desarrollar el piloto de sustitución con metadona. Y recientemente hemos tenido unas mesas de diálogo con Ministerio de Justicia, con Ministerio de Salud, con entes territoriales de muchos municipios y bueno, específicamente aquí de Cali, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Salud, y hemos propuesto un modelo de atención integral que no tenga solamente el enfoque de tratamiento de superación, que no decimos que no es importante, pero lo que decimos es que hay también que ser, digamos, realistas y proponer otras formas alternativas para estas personas. Entonces hemos generado un modelo que está en borrador. En realidad, en este momento, la prioridad para los tomar de decisiones COVID, y eso también ha sido como una barrera para el diálogo y para poder proponer desde sociedad civil y desde las mismas entidades territoriales, pues estas otras formas. Pero creo que es posible un programa que se plantee tanto entrega de material higiénico, acceso a metadona, que se plantee asistencia básica, que tenga que ver con albergue, con servicios de higiene, y por supuesto la sala de consumo supervisada. En el programa no hemos tenido, bueno, sí ha habido casos históricamente de menores de edad, pero al momento no hay menores de edad ni hay adolescentes en consumo de heroína, pues ya son personas que pasan los 18 años. Los pilares de la reducción de riesgos y daños. Mencioné el respeto y la aceptación, además está el empoderamiento, acompañar a las personas con áreas de que la persona sea una persona autónoma, tome sus propias decisiones, la compasión y la colaboración, o sea, son 5. Respeto, aceptación, empoderamiento, compasión y colaboración. Esos son los pilares de la reducción de riesgos. Ay, no me dejo escuchar. Esa sería mi intervención, de acuerdo a las preguntas. Muy bien, Michelle, muchas gracias. Creo que hay
un recorrido interesante de diferentes posibilidades que se presentan en el tema de reducción de riesgos y daños. Es un tema que no en todos los países de Latinoamérica tiene aceptación y tiene desarrollos. En Colombia comenzó desde un trabajo que se empezó en la política actual de consumo de sustancias. Apareció inicialmente dentro del eje de mitigación y hoy expresamente se conoce como la propuesta de reducción de riesgos y daños, porque ese es el nombre con el que mundialmente se acepta las intervenciones que se hacen para personas que ya tienen problemas serios en lo que tiene que ver con el consumo y particularmente con drogas inyectables. Hoy también se está haciendo un trabajo interesante para alcohol, para tabaco y se está empezando a hacer también una intervención interesante en lo que tiene que ver con bazuco, para el caso de Colombia. En Argentina se conoce como paco, que es una variedad similar, y como decía Marcela también, en Brasil, fundamentalmente el tema del crack se podría considerar un problema serio en el espacio de Cracolandia. Este es un, ¿qué diríamos? Un abrebocas, una posibilidad de conjuntarnos quienes tenemos intereses en este tema para plantearnos temas comunes. Les vamos a invitar ahora, en el momento de cierre, a nuestro siguiente conversatorio sobre el mismo tema, pero en un contexto diferente. Les queremos dar las gracias a todo ese escenario latinoamericano que hoy estuvo presente, porque también no reconocer a quienes nos acompañaron desde España, en un horario poco amable, con 7 horas de diferencia. Nuestra gratitud a Joseph por eso. Igual también a Marcela y a Michelle por este tiempo que nos dedicaron. Le cedo la palabra a Victoria para que en nombre de RAIZ Colombia haga el cierre y la invitación a nuestro siguiente conversatorio. Entonces, Victoria, por favor. Gracias, Raúl. Bueno, quería pues darle las gracias a todos porque tuvimos 100 personas participando en nuestro conversatorio. Realmente esto fue una idea de RAIZ Colombia y queremos aportar desde nuestros lugares, desde lo que hacemos, desde nuestros contextos, queremos aportar para todas las organizaciones de la sociedad civil y también para las personas que trabajan o que trabajamos en este tema. Aquí les estoy presentando nuestro segundo conversatorio que va a ser la próxima semana. Vamos también a trabajar el tema de reducción de daños, pero esta vez lo vamos a enfocar en otros contextos. Seguimos en la misma hora, los esperamos. En el chat les puse nuestro correo electrónico de la red por si de pronto tienen como información que quieran como conocernos un poco más. Este conversatorio vamos a estarlo, lo tenemos grabado y posiblemente lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. O sea, en las redes sociales puede ser de Corporación Caminos, de Corporación Viviendo, de la Fundación Procrear en este momento. Bueno, solo desearles pues una feliz noche. Joseph, muchísimas gracias. Te estamos interrumpiendo tu hora de descanso. Michelle y Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos. Como lo mencionaba Raúl, muchas gracias también a RAIZ Latinoamérica que nos han apoyado mucho en esto y en el camino en que vamos avanzando. Una recomendación que nos sobra, pero ahí tenemos que cuidarnos frente a la situación que estamos viviendo en este momento. Hay algunos países que tenemos una situación un poco más complicada que otros países, pero el tema es quedémonos en casa, sigamos las recomendaciones que nos dicen para podernos proteger. Bueno, eso es todo, los esperamos dentro de 8 días y bueno, feliz noche para todos. Chao. Invitadísimos para el siguiente. Gracias. Con el mayor gusto. Buenas noches. Muy contento de haber compartido con vosotros. Adiós. Buenas noches, Raúl. Muchas gracias, Joseph. Muchas gracias. Y a todos vosotros y Victoria. Y Marcela, qué gusto verte otra vez por acá. Venga, un abrazo. Lo mismo te digo, Joseph.
hace rato no nos veíamos. Ay, qué bueno. Hasta pronto. Gracias, Marcela. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Estén muy bien. Muy amables todos. Muchas y todas. gracias. Muy bonito todo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la charla, muy amena. Cordial salud.